Proceso. Un proceso no es más que un programa en ejecución e incluye los valores actuales del contador de programa, los registros y las variables. Conceptualmente, cada uno de estos procesos tiene su propia CPU virtual. Desde luego, en la realidad, la verdadera CPU conmuta de un proceso a otro. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado por las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador, el estado de ejecución en un momento dado, los valores de los registros de la CPU para dicho programa, su memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado y sus contenidos, y otra información que permite al sistema operativo su planificación. Estados y transiciones de los procesos. Un proceso puede variar entre 5 distintos estados. El primero es el new, que es cuando el proceso está siendo creado. El running, cuando el proceso se está ejecutando. El waiting, cuando el proceso está esperando que se cumpla algún otro evento. El ready, cuando el proceso está pronto para ejecutar, esperando por la CPU. Y el terminated, cuando el proceso está terminado. Estados de los procesos. Los estados de los procesos son internos del sistema operativo y transparentes al usuario. Los estados de los procesos se pueden dividir en dos tipos, los activos y los inactivos. Los estados activos son aquellos que compiten con el procesador o están en condiciones de hacerlo, y se dividen en ejecución, que es el estado en el que se encuentra un proceso cuando tiene el control del procesador. Preparado, aquellos procesos que están dispuestos a ser ejecutados pero no están en ejecución por alguna causa. Y por último, el bloqueado, que son procesos que no pueden ejecutarse de momento por necesitar algún recurso no disponible. Los estados inactivos son aquellos que no pueden competir por el procesador, pero que pueden volver a hacerlo por medio de ciertas operaciones, y se dividen en dos. El suspendido bloqueado, que es el proceso que fue suspendido en espera de un evento sin que hayan desaparecido las causas de su bloqueo. Y el suspendido programado, que es el proceso que han sido suspendidos pero no tiene causa para estar bloqueado. Las transiciones. Un proceso puede encontrarse en estado de ejecución, bloqueado o listo, que también se llama ejecutable. De estos estados de los procesos se derivan las siguientes transiciones y estados. La transición es el paso de uno a otro y se divide en el proceso que se bloquea en la entrada, el planificador que elige otro procesador, el planificador que elige este proceso y la entrada que se vuelve disponible. En tres estados son posibles 4 transiciones. El primero es cuando un proceso descubre que no puede continuar. El segundo es cuando el planificador decide que el proceso en ejecución ya ha corrido el tiempo suficiente. El tercero es cuando todos los procesos han utilizado su parte del tiempo y es hora de que el primer proceso vuelva a correr. Y el cuarto es cuando aparece un evento externo que estaba esperando un proceso. Procesos ligeros, hilos o hebras. Un proceso ligero o un thread es un programa de ejecución que comparte la imagen de memoria y otras informaciones con otros procesos ligeros. Un proceso puede contener un solo flujo de ejecución, como ocurre en los procesos clásicos, o más de un flujo de ejecución, como son los procesos ligeros. Cada proceso ligero tiene informaciones que le son propias y que no comparte con otros procesos ligeros. Las informaciones propias se refieren fundamentalmente al contexto de ejecución, pudiéndose destacar las siguientes: el contador de programa, la pila, los registros o los estados del proceso ligero, lo que son ejecutando, listo o bloqueado. Todos los procesos ligeros del mismo proceso comparten la información del mismo. En concreto, comparten el espacio de memoria, las variables globales, los archivos abiertos, los procesos hijos, temporizadores, señales y semáforos y contabilidad. Concurrencia y secuenciabilidad. La concurrencia es la existencia de varias actividades ejecutándose simultáneamente y necesitan sincronizarse para actuar conjuntamente. Se trata, en este caso, de un proceso lógico, ya que solo hace referencia a las actividades, sin importar el número de procesadores presentes. Los procesos del sistema pueden ejecutarse concurrentemente. Pueden haber múltiples tareas en el CPU con varios procesos. Existen varias razones para repetir la ejecución correctamente. Compartir recursos físicos, compartir recursos lógicos, acelerar los cálculos, modularidad y comodidad. El sistema operativo debe ofrecer mecanismos para sincronizar la ejecución de procesos, semáforos, envío de mensajes, pipes, etc.
Algunos de los problemas generales de la concurrencia son condiciones de carrera o competencia, postergación o aplazamiento indefinido, condiciones de no apropiación, condiciones de espera ocupada, condiciones de exclusión mutua, condiciones de ocupar y esperar un recurso. Secuenciabilidad. Los archivos secuenciales son un tipo de archivos en los que la información puede leerse y escribirse, empezando desde el principio del archivo. Algunas características que deben tener los archivos secuenciales son: la escritura de nuevos datos siempre se hace al final del archivo. Para leer una zona concreta del archivo hay que avanzar siempre. Si la zona está antes de la zona actual de lectura, será necesario rebobinar el archivo. Los ficheros solo se pueden abrir para lectura o para escritura, nunca de los dos modos a la vez. Archivos secuenciales. Se refiere al procesamiento de los registros, no importa el orden que se haga. Para eso, los registros sean organizados en forma de una lista y recuperarlos y procesarlos uno por uno de principio a fin. Al finalizar un archivo secuencial se denota con una marca de fin de archivo, end on file. El acceso secuencial es como se muestra en la imagen. Exclusión mutua de secciones críticas. Esta es una forma de asegurar que si un proceso está usando una variable o un archivo compartido, los otros procesos quedarán excluidos de hacer lo mismo. La parte del programa en que se accede a un recurso compartido se denomina sección o región crítica. Los requisitos necesarios, pero no suficientes. Sincronización de procesos en SC. En procesos concurrentes, la ejecución de un proceso se desarrolla en forma asíncrona respecto a los otros. Sin embargo, cuando dos o más procesos necesitan entrar en una región crítica, es necesario que exista una sincronización entre ellos a fin de garantizar que al menos uno y solo un proceso entrará en la región crítica. Mecanismo de semáforo. Un semáforo es un tipo de dato abstracto que permite el uso de recursos de manera exclusiva cuando varios procesos están compitiendo. El tipo de dato abstracto cumple con la siguiente semántica. El estado interno del semáforo cuenta cuántos procesos todavía pueden utilizar el recurso. Se puede realizar, por ejemplo, con un número entero que nunca llega a ser negativo. Existen tres operaciones con un semáforo: int, while y signal. Mecanismo de monitores. Todas las estructuras que hemos visto hasta ahora siguen provocando problemas para el programador. El control sobre los recursos está distribuido por varios puntos de un programa. No hay protección de las variables de control, que siempre fueron globales. Interbloqueo. Si un conjunto de procesos está en estado de espera por recursos y nunca cambia de estado, por lo que los recursos por los que espera están siendo utilizados por otros procesos. En estado de espera tenemos un deadlock. Condiciones necesarias para que produzca un deadlock. Si se presentan simultáneamente las cuatro siguientes condiciones, el sistema está en deadlock. Exclusión mutua. Uso y espera. No interrupciones. Espera circular. Prevención. En la estrategia de prevención de deadlock, los recursos son otorgados a los procesos solicitados, de tal manera que la solicitud de un recurso nunca llega a un deadlock. Esta estrategia se cerciora de que cuando menos una de las cuatro condiciones de deadlock nunca llegue a ocurrir. Detección. Se implementa el proceso adicional que vigila si los demás forman una cadena circular. El uso del algoritmo de detección de interbloqueo implica una sobrecarga en el tiempo de ejecución. Para ser correcto, un algoritmo de detección de interbloqueo debe cumplir los siguientes criterios. Debe detectar los deadlocks existentes en un tiempo finito. No debe reportar falsos deadlocks. Recuperación. Recuperación antes de deadlocks. Cancelación de procesos. Esto resuelve la situación de deadlocks, pero tiene un costo muy alto de procesamiento. Obtención de recursos. El sistema operativo selecciona un proceso y le quita los recursos otorgados. Niveles
Objetivos y criterios de planificación. La planificación es el proceso por el cual el sistema operativo selecciona qué proceso ejecutar. La selección del proceso se basa en alguno de los algoritmos de planificación. La planificación de la CPU, en el sentido de conmutarla entre distintos procesos, es una de las funciones del sistema operativo. Este despacho es llevado a cabo por un pequeño programa llamado planificador a corto plazo o despachador. Niveles. Los niveles de planificación a largo plazo nos dice que este planificador está presente en algunos sistemas que admiten, además de procesos interactivos, trabajos por lotes. El objetivo primordial del planificador a largo plazo es el de dar al planificador de la CPU una mezcla equilibrada de trabajos. El planificador a mediano plazo es el encargado de regir las transiciones de procesos entre memoria principal y secundaria. Actúa intentando maximizar la utilización de los recursos, por ejemplo, transfiriendo siempre a memoria secundaria procesos bloqueados o transfiriendo a memoria principal procesos bloqueados únicamente por no tener memoria. La planificación a corto plazo nos dice que su proceso será el que se ejecutará en el procesador en el instante siguiente, ya que sea de expulsión, denota si un proceso acapara el procesador cuando está ejecutándose. Existen sistemas con y sin expulsión. Objetivos y criterios. Los objetivos del planificador se resumen en reparto equitativo del tiempo de procesador, eficiencia en el uso del procesador, menor tiempo de respuesta en uso interactivo y cumplir plazos de ejecución de los sistemas de tiempo real. Técnicas de administración del planificador. FIFO. El esquema FIFO rara vez se usa como esquema principal de los sistemas actuales, pero a menudo está incorporado en otros sistemas. Por ejemplo, muchos esquemas de planificación despachan los procesos de acuerdo a la prioridad, pero los procesos con los que la misma prioridad se despachan de acuerdo con el esquema FIFO. SJR. Otro método de planificación de la CPU es que el algoritmo de planificación con selección del trabajo más corto. Este algoritmo asocia con cada proceso la duración de la siguiente ráfaga de CPU del proceso. Cuando la CPU está disponible, se asigna al proceso que tiene la siguiente ráfaga de CPU más corta. El esquema round robin es efectivo en un ambiente de tiempo compartido, en el cual el sistema necesita garantizar un tiempo de respuesta razonable para los usuarios interactivos. La sobrecarga de la apropiación se mantiene baja mediante eficientes mecanismos de cambio de contexto y proporcionando suficiente memoria para que los procesos residan en ella al mismo tiempo. Este es un algoritmo de planificación mediante las colas multinivel. Divide la cola de procesos preparados en varias colas distintas. Los procesos se asignan permanentemente a una cola, generalmente en función de alguna propiedad del proceso, como por ejemplo el tamaño de memoria, la prioridad del proceso o el tipo de proceso. Cada cola tiene su propio algoritmo de planificación. Por ejemplo, pueden emplearse colas distintas para los procesos de primer plano y de segundo plano. Por el contrario, el algoritmo de planificación mediante colas multinivel realimentadas permite mover un proceso de una cola a otra. La idea es separar los procesos en función de las características de las ráfagas del CPU. Si un proceso utiliza demasiado tiempo de CPU, se pasa a una de prioridad más baja.